de las dos sesiones. Recuerden que obviamente dentro de los criterios que les grabé desde la sesión 1, uno de los criterios es Verónica, uno de los criterios tiene que ver con participación y los otros 3 con exámenes, participación y trabajo. Entonces es importante estar en estos encuentros. Bienvenido, William. ¿Qué pasó con Verónica? Bienvenida, Verónica, y bienvenida, Dalia Estefano. Un gusto. Iniciamos entonces nuestra sesión de hoy. En el aula invertida, ustedes son quienes pues, tendrán la posibilidad ahora, por ejemplo, de demostrar que han estado trabajando, de sacar su nota de participación. Los que no vayan a venir, pues les queda imposible. Vamos a iniciar con eso. ¿Me recuerdan qué es lo primero que se vio, lo primero que había que hacer, lo primero en torno a lo que íbamos a dialogar? ¿Cómo, profe? ¿Me repite la pregunta? Que se me entrecortó. Sí, claro. ¿Qué es lo primero que íbamos a hacer? De acuerdo a lo que se había expresado en los videos, ¿qué es lo primero que íbamos a hacer? Bienvenido, Dani Fernando, bienvenido, Camilo. Verónica también. Buenos días, profe. Escuche. Angie. Bueno, sean todos bienvenidos. Karen y María Mercedes. Bien, estábamos entonces recordando qué es lo primero que habíamos dicho que se iba a trabajar desde la primera invertida, desde la presentación. ¿Qué era lo primero que íbamos a dialogar? ¿En torno a qué? Lo primero es que íbamos a ver y analizar el video de argumentación. Entonces, con el video de argumentación, tal como se explicó en el primer correo y en la primera sesión que les había grabado de explicación de la aula invertida, vamos a hablar sobre ese video de argumentación, a ver cuáles son las categorías más importantes que hay allí, etc. Comencemos pues en el orden que me aparece aquí. Angie, cuéntanos por favor alguno de los criterios importantes, de las ideas que han sido importantes o alguna crítica en torno al video de argumentación. Angie, Diana, te escuchamos. Bueno, profe, lo que nos preguntó también en el video era, bueno, que nos iba a preguntar que era lógica pues para nosotros, pues, lo del pensamiento crítico y otra, retórica y argumentación. Entonces, pues para mí... ¿Cómo? Dale, comencemos con ese parte. Bueno, entonces para mí el pensamiento crítico pues es el proceso en el cual se puede dudar de las afirmaciones que en la cotidianidad suelen aceptarse como verdaderas. Sí, hablamos de la argumentación. ¿Algún otro o solo quieres decir eso? Y la argumentación es pues la discusión con la que se pretende defender una opinión mediante pruebas y razonamientos. Dar como un conjunto de razones y pruebas que apoyen pues una conclusión en sí. Perfecto, Angie. Muy interesante las definiciones que has dado. Recuerden que, como les había mencionado, no era dar definiciones de cajón, definiciones que hubieran encontrado en algún lugar, sino qué es lo que entendían, porque estamos mirando qué presaberes hay. Excelente, Angie, muy bien. Bueno, entonces, antes de hablar del video de argumentación, vamos con esta parte, me gustó mucho. Nos queda haciendo falta, nos dijeron pensamiento crítico y nos dijeron argumentación, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría haciendo falta, por ejemplo, retórica, lógica. Veamos con Camilo. Camilo, defínenos alguna, por favor, de las que teníamos. Empiezo por lógica. Excelente, Camilo, muy bien. Listo, entonces yo puse que la lógica es la forma en que el ser humano procesa los elementos externos e intrínsecos y posteriormente realiza de cierta manera una conclusión o una afirmación. Y interesante, permíteme un segundo, quiero detenerme un detalle. Nos lo planteas como un proceso, ¿no es cierto? Esa fue la definición, es un proceso. Eso, sí. Muy interesante. Luego yo pongo, pues profundizando en ese proceso, yo digo que de alguna manera es como un método, una herramienta para el humano para hacer un análisis secuencial que también parte de la naturaleza, o sea, ya tomando como el empirismo y todo eso, y la capacidad del hombre de memorizar y relacionar una cosa con otra, o sea, categorizando los conceptos. Súper, interesantísimo, excelente. Bueno, me gustó mucho.
Miren que lo definió como un proceso. Al definirlo como un proceso nos está hablando de la parte cognitiva, o sea, no nos lo ha definido como una disciplina, una ciencia, una teoría, sino que nos lo definiste como proceso cognitivo, o sea, ¿qué pasa en el proceso cognitivo cuando utilizo el pensamiento lógico? Muy interesante. Usualmente no me lo han definido de esa manera, pero es muy valioso. Bueno, gracias por las definiciones. Dale, Stephanie, cuéntanos tú alguna de las definiciones, ya las dijeron, pero cuéntanos alguna de ellas, por favor. Pues para mí la argumentación es una serie de premisas o ¿cómo se puede decir? Qué pena, profe. De pensamientos que uno puede refutar o apoyar según el caso. Gracias, Dalia. Y Dali, cuéntanos tú, por favor, si alguien más nos quiere decir alguno de ellos, perfecto. Pero ya con este muestreo es suficiente. Si alguien más nos quiere contar, también bienvenido. Alguna de las definiciones que considere que estuvo muy riguroso. Dali, cuéntanos, por favor. Digo yo, que no escuché. Ah, bueno. Pues algo como en general, profesor, sería como... Pues algo en general, como yo lo entiendo, es, digamos, es un proceso que tiene un, digamos, como basado en un proyecto, no, una proyección, teniendo en cuenta, digamos, una conclusión verídica, premisas que lo validen y también, ¿cómo decirlo? Que se puedan probar, algo así. Pueda que no lo pueda explicar muy bien. Gracias. ¿Me escuchó? Vamos a decir algunas definiciones provisionales, no absolutas. Vamos solamente a hacer un acercamiento que es importante a estas definiciones que tenemos. Lo primero, recuerden que esta es una actividad que se ha puesto hace 15 días, es decir, esta actividad debería estar resuelta, sino que en la sesión anterior solo vi a 2 personas, por eso no se pudo hacer. Pero es una actividad pues, que ya debían haber traído realizada hace 15 días, es importante precisarlo. No como a última hora tratar de definirlo, sino que ya lo tuvieran desarrollado. O sea, para que haya una calidad argumentativa y expresiva, debieron haberlo planteado. De lo contrario, se nota que en un instante lo están tratando de contestar. Que hablemos de algunos de estos detalles. Hablemos de retórica, por ejemplo. La retórica usualmente ha tenido una relación directa solo con una expresión apropiada, bonita, elegante. Entonces, usualmente la retórica es un discurso vacío. Un discurso en donde lo único que interesa es vamos a buscar una forma tal que haga que resulte muy bonito y muy simpático el discurso. Pero detrás de ella no solía existir un fundamento firme. Eso hasta cierto momento. Porque a pesar de que Aristóteles fue uno de los que planteó, por ejemplo, esos detalles de la retórica, también dio otras fuentes y autores como Caín Perelman lo fortalecieron enormemente, de una manera increíble, y lo volvieron muy interesante y nos ha mostrado que no solamente ese discurso en el vacío, sino que debe ampararse de otro tipo de cuestiones como la estructura argumentativa, y ahí comienza la teoría de la argumentación desde la retórica. Una teoría de la argumentación de la retórica comienza, por ejemplo, ahora el imperio de retórico con Tite Albrecht y con este caballero Caín Perelman, y se vuelve sumamente enriquecedor. Ya no se vuelve exclusivamente en un medio para alcanzar ese fin de convencer, sino mucho más que eso. Obvio, continúa y define operacionalmente cada una de las partes. Define cuál es el auditorio y ese auditorio cuál sería la audiencia ideal, el auditorio ideal, cómo debemos acercarnos en realidad al determinado auditorio con el lenguaje y los conocimientos que sean apropiados, etcétera. Pero al margen de eso, se convierte en algo supremamente riguroso e interesante. Ya no solo en la forma, sino también en el fondo y en que esa forma pueda seguir unas estructuras que nos lleven a un proceso cognitivo. Bueno, interesante.
Vamos con otros, por ejemplo, como la argumentación. En la argumentación vamos a profundizar mucho más ahora, en un instante, que vamos a hablar acerca del video. Pero si bien la argumentación puede querer persuadir, como lo que en últimas planteaba también la retórica, la argumentación tiene muchísimos otros elementos que son fundamentales. Algo que ayudó mucho que la argumentación se sostuviera por una serie de principios planteados desde el pragmatismo. Entonces nos invitan a tener el argumento que sea, o el planteamiento o la tesis que sea más rigurosa, que tenga mayor cantidad de adherencia, que se pueda demostrar de mejor manera, pero aparte de eso, de que sea muy fuerte, que tengamos cómo plantearlo, que una idea se puede distinguir de otra, porque hay ideas que son supremamente vacías y no tienen ningún sustento, es una opinión en el aire, y hay otras que son muy rigurosas, pero al margen de eso, del material fáctico que lo respalde, también saber que la persona puede estar equivocada. Eso es un principio en el cual hay cierta incertidumbre y hay que escuchar al otro, no suponer que el interlocutor es un idiota, es un imbécil, sino escucharlo con toda la profundidad, dándose cuenta que se puede aprender y que los criterios que se tenían en últimas, eventualmente porque no sean un concepto, sino solamente una simple opinión. Bien, eso es algo importante dentro de la argumentación, poder demostrar que una idea se sigue y se deriva, y hay formas argumentales, esto es, tipos de argumento que son necesarios y otros que son altamente probables, de acuerdo a lo que vimos hoy en la sesión. Ya vimos probabilidad y necesidad. Los argumentos deductivos son necesarios, son tautológicos. Si está bien construido, tiene que pasar. Entonces no es solo de te convenzo, quiero mostrarte, es así, no. Si tiene un argumento bien construido, es necesario si ese argumento es deductivo. Si es un argumento inductivo, es probablemente necesario. Probablemente va a ocurrir. Son algunos puntos que les quiero resaltar para indicar que no es solo una forma de opinión, no es solamente eso. Y hay algo interesante, hoy nos mostraron un aspecto que usualmente no nos plantean, que es el aspecto de proceso, operación cognitiva, lo que ocurre cognitivamente hablando cuando nosotros nos referimos a la lógica, porque también ocurre un proceso cognitivo. Usualmente la lógica se define como arte, ciencia o técnica. Surgió de la filosofía, pero al igual que muchísimas otras cuestiones se separó. La filosofía plantea problemas borderline, problemas que están en el borde, que están en el límite, y estos problemas que están en el borde, que están en el límite, son problemas que cuando se encuentra una respuesta se hace una ciencia. Entonces, Aristóteles planteaba los problemas de lo que él denominaba la filosofía natural, y hasta el Renacimiento se plantearon así. Él lo planteó, la filosofía natural, los cuerpos, el movimiento. ¿Cómo era su respuesta? Cualitativa. Después de la Edad Media, la respuesta se volvió cuantitativa, se pudo cuantificar, medir el fenómeno, se volvió matemática, y al matematizarse, particularmente después de la Revolución Copernicana, los que se denominaban filósofos de la naturaleza se volvieron físicos y surgió la física. Entonces, la física es una respuesta concreta con un método determinado a una pregunta filosófica. Inicialmente era una parte de la filosofía, era una rama de la filosofía, y se terminó convirtiendo en una ciencia. Eso pasó con muchísimas otras. Todas las ciencias han surgido a partir de problemas filosóficos. Entonces, cuando se preguntaban también en la filosofía natural, ya no por los cuerpos y los movimientos, sino por los seres vivos, comienza posteriormente a volverse una ciencia y surge la biología y sus ramas afines. En ese orden de ideas, lo mismo ocurrió con la lógica. Era una rama de la filosofía, se independizó. Algunos hoy lo llaman un arte, otros lo llaman una técnica, otros le dan el estatus epistemológico de ciencia. Con el simple, no interesa tanto si eso no es ciencia, con el simple hecho de que sepamos que ya hay una técnica, una serie de procedimientos, eventualmente una ciencia, que nos va a permitir estudiar algo que estudie. La biología estudia, como lo mencionábamos, los seres vivos, y hay una unidad mínima de la vida, que es la célula. La física estudia los cuerpos y los movimientos, la química también estudia, pero desde la materia que lo compone, y hay una unidad mínima que se denomina el átomo, aunque hay partículas subatómicas, ¿no es cierto? Pero bueno, estudia la lógica. ¿Cuál es el objeto de estudio?
No es pregunta retórica, quiero que me lo digan. ¿Qué estudia? William, ¿qué estudia la lógica? Camilo, cuéntanos. Pues supongo, pues, yo tenía anotado acá de otra clase que es, pues el objeto son las reglas formales de todo pensamiento. Súper interesante. ¿Qué nos ibas a decir, William? Profe, pues la lógica estudia, pues para mí en sí lo que vienen siendo como los pensamientos de uno, ¿cierto? Por ejemplo, eh, le ponen a uno un ejemplo matemático, ¿cierto? Entonces, pues uno como deduce de lo que sabe o de lo que entiende, pues de dicho proceso, ¿cierto? Muchas gracias. Entonces, miren que los dos coinciden en algo. Ambos hablan de pensamiento. La definición que nos da William es una definición más general que es cierta, pero hay que definirla de manera más detallada. Porque si yo digo que la lógica estudia el pensamiento, hay otras ciencias que estudian el pensamiento. Por ejemplo, yo puedo estudiar el pensamiento desde la psicología, como un fenómeno psicológico. Sí. Por ejemplo, yo puedo estudiar el pensamiento desde la neurofisiología, desde la neuroanatomía. También. Entonces, me gustó también un detalle que nos planteó Camilo y es, hay unas reglas de pensamiento, y William también nos lo decía, en el pensamiento hay unos ejercicios, unos procedimientos cognitivos, como por ejemplo la inferencia. Camilo nos decía, resulta que hay unas reglas de pensamiento. Y no son reglas que usted que si les piensen así. Recuerda, si piensas así, sigue otra cosa. No, de manera muy intuitiva nosotros nos acercamos a esas reglas. Entonces, es muy, muy enriquecedor este asunto que nos estaban planteando, sobre todo como nos detallaron algunas particularidades, como lo que decía Camilo, que hay un pensamiento que podríamos llamar correcto, un pensamiento que es correcto, y allí es lo que apunta la lógica, cuáles son esas reglas, esas inferencias. Isabela nos lo dice también, son los procesos generales para conocer la verdad y la realidad. La verdad va más en el conocimiento disciplinar, pero sí, específicamente en el pensamiento que esté estructurado, que se sostenga y que se pueda corroborar. Les voy a hacer una pregunta aquí muy natural, me van contando cómo les surge. ¿Nacemos con capacidad lógica o aprendemos lógica? ¿Qué creen? ¿Qué dicen? ¿Nacemos como seres lógicos o aprendemos lógica? Aprendemos, profe. Entonces, Dalia Stephanie nos dice que nacemos como seres lógicos, pero también nos está diciendo, por ejemplo, Karen y Sofía, que aprendemos lógica. Camilo, adelante, cuéntanos, ¿qué quieres decirnos? Sí, que en esa discusión ahí entra pues esa dicotomía, pues entonces ahí hay unos que dicen que se aprende, pero digamos hay otros que dicen que hay como una capacidad intelectual a priori o que se puede ya, o ya está establecido en el ser humano que es intuitivo. Excelente, Camilo, muy enriquecedor. William, cuéntanos. Profe, es que, ¿cómo se puede decir? Que hay dos tipos de clases de personas, ¿cierto? Hay unos que nacen, por ejemplo, con el talento o ya vienen con el, mejor dicho, con el arranque y hay otros que nos toca, por ejemplo, hacernos. O sea, le pongo un ejemplo, hay personas que, digamos, a simple vista, en tipo de inteligencia, las captan volando. Y hay otros, pues, que, por ejemplo, a nosotros nos toca, pues, estudiar y eso, ¿cierto? Pues para captar la idea. Muy interesante lo que nos dices. Veo que está generando gusto, ¿no es cierto?, dialogar de esto y chévere cada uno desde su perspectiva. Dani, cuéntanos. Pero pues en mi opinión, aprendemos. Así digamos, teniendo en cuenta la postura del compañero William, sí, hay algunas personas que tienen más facilidad en unas cosas que otras personas, pero ya es como digamos la perspectiva o el manejo o como uno percibe, digamos, para hacer ciertas acciones, porque como tal, ¿quién era el que decía conocimiento a priori? Pues le llevo la contraria, porque lo único, digamos, como nosotros como personas que tenemos como intuitivo, como ya elaborado en el cuerpo, o sea que nacemos y ya lo tenemos,
para mí, digamos, como a nivel de defensa, el sistema inmune, porque de lo demás todo lo aprendemos, todo lo tenemos a como a nuestra perspectiva del mundo y cómo lo queremos elaborar. Qué interesante, me gusta mucho el debate que se generó. Magnífico, gracias a tanto a Camilo, a Dani, a William, muy enriquecedor. Y mira que incluso el sistema inmune, si bien está preparado para defender, también aprende de lo que ataca el cuerpo. También genera inmunidad de acuerdo a lo que ataca el cuerpo. Entonces también de cierta manera aprende. Qué enriquecedor. Antes de seguir, paréntesis, quiero que me cuenten de qué carrera son y en qué semestre están. Esto me va a ayudar a entender un poco mejor. Angie, ¿en qué carrera eres y en qué semestre estás? Licenciatura en Ciencias Naturales y en segundo semestre. Perfecto, bienvenida. Camilo, ¿de qué carrera eres? Estudio sociología y estoy en tercer semestre. Excelente, muy bien. Cuando me hablan, me gusta mucho que prendan la cámara en el momento en el que hablan. No siempre porque se vuelve pesado la sesión para quien tiene mala conectividad, pero si la prenden sería excelente para poder vernos al menos cuando participan. Dale, Estefan, cuéntame. Profe, yo estudio Ingeniería de Sistemas y Computación y estoy en séptimo semestre. Perfecto. Isabela, bienvenida, cuéntanos. Isabel Arango, quiero decir. Primer semestre de biología, pero Alice no tienes hoy habilitado el micrófono. Karen, bienvenida, cuéntanos. Hola, profe. Estudio Derecho y estoy en tercer semestre. Perfecto, sigue Sofía, bienvenida Sofía. Hola, profe, estoy en biología y estoy en segundo semestre. Excelente, ¿y William? Estoy en tercer semestre. No te entendí, ¿en qué carrera, disculpa? Se me fue nuevamente, no te alcancé a entender. Estoy en enfermería, profe, en tercer semestre. Perfecto, ahora sí entendí perfectamente lo que me dices. Muy bien, excelente. Entonces, analicemos lo siguiente. Tal como nos lo decía Camilo, hay un debate, ¿no es cierto? Él no tomó postura necesariamente, sí nos dio algunos detalles de hacia dónde busca, pero hay un debate y hay como varias posturas válidas en este sentido. Válidas, no digo que verdaderas, digo que tienen sustento hasta cierto punto. Unas nos dicen teorías empiristas en donde todo se aprende, somos tabulas rasas, nacemos en blanco y aprendemos, y otras que nos dicen que nacemos con unas capacidades a priori. El problema ya lo estamos viendo nosotros, hay una relación fuerte entre lenguaje y realidad. Si yo les digo a ustedes, estamos estudiando biología, estamos viendo la flor, este tipo de flor que tiene Sofía, dime el nombre científico si lo deseas, yo le digo orquídea en este momento porque no sé ni siquiera qué tipo de orquídea es, pero bueno, planteemos, estamos estudiando la orquídea. Cuando estudiamos la orquídea, hacemos toda su clasificación taxonómica, seguimos todo lo que hubiera podido decir Capo Linneo, su nombre en latín, con sus dos partes, cada uno haciendo una indicación particular. Cuando estamos haciendo todo ese estudio, toda esa clasificación, detrás de lo que estamos hablando solo hay palabras, no está la orquídea en sí misma, nuestra comprensión del mundo es lingüística, eso ya lo habíamos empezado a ver y lo comenzamos a trabajar en la sesión de hoy. Entonces todo nuestro mundo se comienza a resumir en la parte lingüística, bien, la relación fuerte entre lenguaje y pensamiento, una relación bastante potente. Aquí viene la cuestión, ¿aprendemos o nacemos con lógica? Hay una cuestión muy interesante. Los conceptos hay que aprenderlos. O sea, eso no hay ninguna duda. Los conceptos se tienen que aprender. No nacemos con un concepto. ¿Quién nació sabiendo? Es más, probablemente no lo sepan en este momento. Tal vez no lo sepan, tal vez algunos sí. ¿Quién nació sabiendo que es un modus ponendo ponens, un modus tollendo tollens, sabiendo que es un silogismo disyuntivo, sabiendo que es un silogismo hipotético? ¿Nacimos sabiéndolo? No. No. Estamos aprendiendo, algunas de pronto algunos lo sabemos, algunos puede que no lo sepamos. Apenas lo estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Pero la pregunta de base es muy interesante. Listo, aprendemos los conceptos. Por ejemplo, aprendemos un lenguaje, obvio. ¿Nacemos sabiendo un lenguaje? No me refiero a algún lenguaje interno misterioso que sea imposible de comprobar. Eso es una hipótesis, un hipotético que no puede demostrarse. Me refiero a una lengua viva conocida. ¿Nacemos con una lengua? No, profe. No, no nacemos con una lengua. Pero aquí viene la pregunta interesante.
¿nacemos capacitados biológicamente para aprender una lengua, sí o no? Sí, profe. Sí, Ese es el punto clave, porque somos muy parecidos cerebralmente a muchos otros animales, pero los animales no traen un lenguaje de abstracción, tienen lenguajes químicos, que son pseudolenguajes, tienen señas, químicos, aprenden sonidos para hacer ciertas advertencias, pero un lenguaje articulado que nos permita con un número limitado de signos hacer combinaciones ad infinitum, que podamos hacer al infinito combinaciones con diferentes expresiones y que un hecho lo podamos enunciar con miles de expresiones diferentes. Eso es un lenguaje articulado muy particular. Y nacimos con una capacidad de aprenderlo. Entonces, por ejemplo, autores como Chomsky han planteado que no nacemos con un lenguaje, eso es evidente, pero nacemos con un dispositivo innato para el aprendizaje del mismo. Y la evidencia es que hay niños que nacen sin dicha capacidad y nunca van a poder aprender un lenguaje. O niños que nunca fueron estimulados, como los Wild Boys, nunca fueron estimulados y al no haber sido estimulados, no van a poder tener esa capacidad lingüística. No se va a poder dar porque toda su juventud lo perdieron, trataron de enseñarles, pero era casi como maestrar a un ser salvaje. Era muy difícil. Y terminaron escapándose la mayoría de ellos, o casi que muriendo en cautiverio, porque la vida para ellos era casi que un cautiverio. Entonces hay una capacidad. Y les consulto a ustedes. Un bebé, antes de la capacidad prelingüística, antes de que haya aprendido un lenguaje, hoy en día todo nuestro pensamiento está permeado por el lenguaje, pero un bebé anterior a la capacidad lingüística pensará, resolverá problemas, tendrá estados mentales intencionales, no solo sensitivos, no solo sensoriales, sino estados mentales intencionales, buscará resolver problemas. Un bebé antes de etapa lingüística, antes de que aprenda lenguaje o que sea capaz y quiera aprenderlo. sí, profe. Y eso se evidencia. Pongamos casos concretos. Hay juegos que ayudan a estimularlo. Por ejemplo, hay niños que tienen cubos, círculos o cosas por el estilo en el cual hay figuras geométricas. ¿Han visto qué hace un bebé en estadio prelingüístico cuando ya puede mover sus manitas, cuando es capaz de moverse, obvio? Pues cuando está totalmente quieto no hace nada, lo tirará de la cama. Pero cuando ya está en capacidad de moverse, que ya tiene locomoción, entonces hay parte corporizada, pero no hay conceptos, no hay lenguaje. ¿Qué hace un niño con estas figuras que se supone que debe introducir en algún lugar? ¿Han visto? Intenta introducirlas. Sin necesidad de que le explique, las tome y las intenta introducir. Y puede que siempre falle, que siempre intente meter la estrella en el triángulo. Siempre falla, no tiene los conceptos. Pero ese niño está pensando, está tratando de resolver un problema, está entendiendo que allí hay un problema. El simple hecho de que lo trate de resolver nos muestra que de inmediato hay una capacidad de solucionar problemas. Con el simple hecho de que, aunque se equivoque siempre, trate de introducir, y si no, y lo bote y lo destruya, trata de introducirlo, está mostrando que está tratando de resolver un problema. Así que, si bien es cierto que aprendemos los conceptos lógicos, y como nos dice William, a veces nos da muy duro y nos toca desde cero y hay que practicar mucho. Eso es cierto, por eso es que dejamos actividades, es fundamental resolverlas. Si bien eso es cierto, también tenemos otra situación que es muy especial. Y la situación muy especial que tenemos es que nacemos con unas capacidades que se pueden simular más o menos. O sea, yo puedo tener la mejor semilla, pero si esas, incluso puedo hacer cultivos hidropónicos en sustratos que usualmente no brindarían los minerales necesarios. Pero si lo hago de la manera particular, podría utilizar esa buena semilla. Pero si yo la tiro en algún sitio, nunca la estimulo, es difícil que esa semilla me vaya a producir un fruto como se necesita en los niveles actuales. Lo mismo pasa, nosotros lo vemos con una capacidad lógica, pero hay que estimularla. Sencillo, cuando yo les digo a ustedes, modus ponens no lo entienden probablemente, pero si les digo a ustedes, cada vez que ustedes practican, van a entender de mejor manera lo que estamos diciendo, de lo que estamos explicando de lógica. Si nosotros practicamos, ¿qué va a pasar? Cada vez que practican, entienden de mejor manera los conceptos lógicos y los pueden manejar. Cada vez que practicamos, ¿qué ocurre? ¿Qué consecuencia va a haber? ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Pues hay más agilidad, profe. Perfecto. Entonces yo puse una condición y digo,
La condición es, cada vez que estudio de mejor manera los conceptos lógicos, pues más lo entiendo y más lo puedo llevar a la práctica. Si estudio, si los ejercito, por lo tanto, entiendo y lo llevo a la práctica. Acaban de hacer un modus ponens, sin que nadie les haya enseñado a hacer un modus ponens. Extrajeron una consecuencia necesaria de una condición. Entonces, miren que ustedes, sin saberlo, ya tenían esa estructura. Nadie les enseñó cómo hacer un modus ponens. Tenían esa estructura y esa capacidad de sacar una inferencia. Eso es lo que se hace en la lógica, el pensamiento correcto, que en su primer nivel es contrastable y luego solo se puede comparar con las otras leyes de inferencia. Bueno, allí tenemos una primera etapa. Recuerden que dejamos la actividad en la sesión de hoy de definir todos los criterios de verdad que hemos visto. Eso en la próxima lo ponemos en común, los criterios de verdad que hemos visto con sus respectivos ejemplos. Y para hablar sobre el video de argumentación, antes de cerrar, alguien que me cuente algo del video de argumentación, cualquier cosa que le haya interesado o que no le haya interesado, pero que le haya llamado particularmente la atención, para bien o para mal en el video de argumentación. Cuéntame, Camilo. Profe, yo tenía la pregunta cuando usted mencionaba a Caim Perelman, ¿cierto? Perelman. Él le hablaba que dejaba atrás un supuesto, dejó atrás el positivismo en favor de filosofía, bueno, no sé si él lo dijo, pero se comentó sobre dejar el positivismo en favor de filosofías regresivas. Y yo no entendí bien qué es esa filosofía regresiva. Regresivas. Pues no recuerdo en su momento el punto de que lo dije. Voy a mirar exactamente qué fue lo que decía, porque no tengo en este momento claro exactamente cuál es el contexto. Voy a revisar ese detalle. El punto es que dentro de lo que él planteaba, no sé si era este caso, él tomó, por ejemplo, para poder estudiar el argumento, tomó a los grandes, a las personas que de mejor manera han hecho argumentos. Y curiosamente, no solo fueron los clásicos griegos y romanos, sino que aparte de esas fuentes, encontró otras fuentes como eran, por ejemplo, los religiosos y sus discursos, tanto los religiosos de la ortodoxia cristiana, del catolicismo, sino particularmente dentro de los que en ese momento eran el cisma, ¿no es cierto?, que fue el cristianismo naciente, y tomó estos grupos, estudió sus formas de discurso y allí de esas formas particulares extrajo reglas generales del discurso. Tal vez sea eso, pero no recuerdo exactamente el contexto que lo dije. Si me iluminas de pronto cuál fue el contexto, podría... No. Sí, profe, no, acabo de ver y eso de filosofía regresiva lo busqué en otro lugar. Lo encontré en una página de internet. Perfecto, perfecto. Bueno, pero todos voy a analizar a qué se refiere con eso y te podría decir, porque así como lo plantean, no sabría exactamente de dónde sale, pero sí puedo leerlo y te diré con mayor claridad. Recuerden, la primera sesión se hizo un video en el cual se explicó cómo es la clase. En la primera sesión se hizo un video en que se explicó, tenemos aula invertida, que es esta, ustedes son los que hablan y son los protagonistas, la mitad de la sesión. Tenemos también la sesión de explicación, será los sábados a las 10 en vivo por YouTube, ¿sí? Y se habían dejado unas preguntas, tanto en el video como en el correo número 1, y se había dejado un video para ver en la primera sesión, que es el video de argumentación. Desde el primer correo aparecía. Entonces, allí está el video de argumentación. Si no lo tienen a la mano, pues pueden buscar en el canal de YouTube Argumentación Sebastián Pérez y van a encontrar Argumentación 1. De ese es del que estamos hablando. Entonces, llevamos 2 clases de explicación. Con las 2 clases de explicación que se han dado en tiempo real, se ha hablado de los criterios y teorías de verdad. Para si es que de pronto no han visto los correos, o no han visto los videos, o no han estado en las sesiones. Y siempre cuando se termina la sesión en tiempo real de explicación, venimos a la aula invertida para hablar de los ejercicios de la sesión anterior. Eso es agregar algo. ¿Es una última persona que nos diga algo sobre el video y ya seguimos en la siguiente? ¿Una última persona que me quiera mencionar algo acerca del video de argumentación? Por ejemplo, Isabela no tiene audio. Karen, ¿algo sobre el video de argumentación? En la siguiente comenzamos viendo las categorías de ese video, es decir, lo principal, las fuentes principales. Listo, chicos. Me encantó saludarlos, un abrazo muy grande. Recuerden que siempre para la aula invertida hay que traer los ejercicios realizados, ¿sí? Sí, aula invertida porque es 8 de la hoja serie y solamente habían 2 personas.
Un abrazo grande, me encantó saludarlos y les deseo lo mejor. Recuerden que la forma de evaluación y todo está en el video de introducción. Me parece que se evalúa, cómo se evalúa. Y uno de los criterios es que hayan hecho los ejercicios y lo pongan en común. Un abrazo grande. Felicidades.